tal? Bienvenidos a su clase de Biología Contemporánea en este último semestre que están cursando. Vamos a empezar como manera de introducción con el tema de la célula. Debemos de conocer todo acerca de la célula para que entendamos cómo funcionan los diferentes seres vivos, cómo funciona desde el nivel celular nuestro organismo, nuestros diferentes órganos, tejidos y todo lo que lo compone y cómo estos responden a estímulos frente a enfermedades. Muy bien, pues mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos para ver esta clase. Entonces, vamos a empezar con la definición de lo que es una célula. Vamos a encontrar en internet diferentes fuentes con diferentes autores donde nos dicen varias definiciones. Entre ellas encontramos que es la unidad anatómica funcional de todo ser vivo. También nos dice que tiene función de autoconservación y autorreproducción. Es por esto por lo que se considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Entonces, es la unidad fundamental y funcional de todo ser vivo. Y al hablar de ser vivo, pues estamos hablando de todos los que cumplen una función, como el de respirar, reproducirse y cuestiones metabólicas que tienen que realizar. Entonces, todo ser vivo está formado por células. Absolutamente todos los organismos, los tejidos que los componen y los órganos internos que los forman. Entonces, la piel, el cabello, los ojos, los pulmones, el hígado y todos los demás órganos de nuestro cuerpo, pues van a contener células. Entonces, vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de células y que estos van a cumplir una función en específico. Entonces, un ser vivo pues está constituido por millones o billones de células repartidas en toda la estructura. Entonces, tanto entre nuestros huesos, en la sangre, en el cabello, en la piel, pues vamos a tener miles o millones de células. Entonces, vamos a encontrar también que no todas las células son iguales, puesto que muchas están especializadas en alguna función y se encuentran agrupadas en zonas particulares. Por ejemplo, desde que nosotros estamos en gestación, nacemos, nuestras células pues se van reproduciendo día a día, aceleradamente. Entonces, aquí vemos un ejemplo en esta parte de aquí, donde nuestras células se van reproduciendo y posteriormente pues estas van aumentando. Es por eso que una vez que nosotros estamos en una fase de feto, nuestro cuerpo pues va creciendo, va creciendo. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo los niños van creciendo. Entonces, ¿por qué? Porque esas células pues están creciendo. Aquí ya vemos, por ejemplo, pues, un feto donde pues este feto, sus diferentes tipos de células se van reproduciendo, entonces va creciendo, se va desarrollando. Entonces, al igual que esas células, pues se van reproduciendo para ser un individuo una vez de que nazca. Entonces, pero también tenemos aquí otro ejemplo de una célula, que es de una célula protista. Entonces, en este, pues vamos a encontrar que es una sola célula y hay organismos que constan de 2 o más miles o millones de células. Ahora, independientemente si son parte de un organismo multicelular o no, cada célula individual es una maravilla, pues puede tomar nutrientes y convertirlos en energía. Puede tener funciones especializadas y reproducirse. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de las bacterias, que estas, aunque sea una sola célula, pero va a cumplir muchas funciones. Y además que tiene una carga genética, es decir, con información, donde esta se va a replicar, va a ser igual a una célula madre. Entonces, es cómo esta sola célula se va a convertir en dos células hijas y va a tener la misma carga genética. Entonces, igual sucede con las células vegetales y animales. Van a tener pues toda una estructura, como logran mirar aquí en la imagen de la izquierda, pues aunque es una célula muy pequeña que no la podemos observar a simple vista, pero va a cumplir una o varias funciones y que dentro de eso pues va a contener lo que es el núcleo, los cloroplastos, aparato de Golgi
ribosomas, etcétera, que vamos a ir investigando más adelante. Entonces, si se dan cuenta, aunque sea una pieza tan pequeña, diminuta, pero que tiene una gran función, principalmente cuando nos enfermamos, que pues todas estas células tienden a responder hacia las diferentes o los distintos tipos de enfermedades. Ahora, pero para entender un poquito más sobre esto, pues vamos a hablar sobre quiénes descubrieron la célula. Entonces, hubo varios personajes. Tanto se considera como el primero que observó una célula, como aquel que inventó lo que es el microscopio o las lentes, que eran lupas para poder observar este tipo de células, diferenciarlas. Entonces, es un gran estudio y pues tenemos una gran historia detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, estos antecedentes pues son de mucha importancia para entender cómo se descubrió esto. Entonces, tenemos que Robert Hooke fue un gran científico que aportó numerosas ideas y avances a la ciencia, incluso los datos que hoy en día conocemos. También fue filósofo natural. Él era profesor de geometría y topógrafo en la ciudad de Londres, Inglaterra. Fue reconocido por sus grandes aportaciones en la física, microscopía, biología y arquitectura. Entonces, estos personajes pues tenían un gran talento en investigación y pues informaban mucho, ¿verdad? Ya que en ese entonces no había la manera de cómo documentarse, incluso era prohibido saber mucho, era prohibido leer un libro. Entonces, hoy en día tenemos la información a la mano, con el simple hecho de nosotros tener un celular y que esté conectado a Internet. Entonces, de esa manera nosotros podemos investigar. Ahora, nos dice que la célula es el pilar de la vida. ¿Por qué? Porque implica otra. Es decir, que una célula pues, le va a dar el paso a la vida a las siguientes células. Entonces, ¿pero qué es lo que hizo Robert Hooke? Él tomó el corcho de un árbol, es decir, la corteza del tronco de un árbol, y observó que tenía pequeñas celdas. Entonces, inicialmente él le llamó celdillas y las observó en un microscopio y miró que pues tenía varias. Después, lo que hizo es tomar la hoja de una planta y observó que también tenía celdillas. No se quedó con la curiosidad, entonces tomó el pedazo de piel humana y observó que también tenía celdillas. Entonces, él se puso a pensar y a investigar por qué tenía eso, ¿verdad? Más adelante descubrían y le cambiarían el nombre, que no son, le cambiaron el nombre de celdillas a lo que hoy en día conocemos como células. Pero los hermanos Jensen Zacarías pues ellos inventaron el microscopio, lo fueron mejorando y pues gracias a estos personajes, pues hoy en día sabemos qué son las células y todas las funciones que estos realizan. Incluso le fue una gran aportación, no solamente para la biología, sino para la medicina y distintas ciencias, como esta de la biología contemporánea o la bioquímica. Entonces, que le dan paso a una serie de investigaciones y que se utilizan tanto en la agricultura, ganadería, en la acuacultura, y pues de ahí surge toda esta información. Entonces, nos dice que las células son estructuras microscópicas que se presentan en gran variedad de morfologías, pero que comparten algunas características en común, que más adelante pues vamos a ver cuáles son. Las primeras formas de vida datan de hace unos 3.900 millones de años, que es el registro que se tiene de los primeros indicios de vida aquí en la Tierra. Entonces, evidentemente, estas células primitivas son muy diferentes a las que forman parte de organismos como los animales, pues la evolución ha tenido mucho tiempo para actuar. Entonces, imagina, de esos tantos millones de años hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuántos tiempo ha pasado? Y pues han tenido que evolucionar para adaptarse a los diferentes cambios climáticos que ha sufrido la Tierra. Entonces, pero estas formas primitivas siguen habitando el planeta, no han desaparecido, pues al ser tan sencillas han conseguido sobrevivir durante miles, millones de años y han evolucionado hasta dar lugar a otros tipos de células que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, si nosotros cuando nos enfermamos consumimos un medicamento,
pues estas células o estas bacterias pues tienden a evolucionar. Entonces nuestras células también se van adaptando, por ejemplo, durante los millones de años que hemos vivido en el planeta, se van adaptando a los diferentes tipos de climas. Si nosotros observamos cómo son las personas de África, cómo son las personas de Rusia, de, de Japón, vamos a ver que hay una diferencia, aunque todos somos personas, pero hay diferencias entre nosotros. ¿Por qué? Porque es la evolución que ha surgido y es la adaptabilidad de nuestras células ante el medio ambiente. Entonces, hay personas que soportan mucho el frío, hay personas que no, hay personas que se adaptan a vivir en lugares que son muy calientes, otras que no tanto. Entonces, de esa manera, nuestro cuerpo a nivel celular, pues se llega a adaptar a ese tipo de condiciones, ese tipo de ecosistemas. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de células. Nos dice que los seres vivos están formados por células, la unidad básica de la vida. Entonces, existen muchos tipos de células. Vamos a ver cuáles son. Según se puede diferenciar por su origen evolutivo, es decir, células procariota y eucariota. También se puede diferenciar según su requerimiento energético en célula vegetal y animal. También se diferencia por sus funciones, por la contracción, defensa, transporte, reparación, entre otras. Entonces, pues esos son claros ejemplos de cómo se pueden diferenciar o agrupar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de células según su origen evolutivo? Entonces, según esto, pues tenemos dos tipos de células, las que son procariotas y eucariotas. Ahora, vamos con la primera. Nos dice que se caracteriza por presentar su contenido celular, en especial el material genético disperso en el citoplasma. Esto significa que la célula procariota presenta dos estructuras principales, la membrana plasmática y el citoplasma, y no posee un núcleo. Entonces, vamos a encontrar que sí hay diferencias entre el tipo de células. Ahora, la célula procariota es la célula que distingue a los dominios bacteria y arquea. La mayoría de las células procariotas son pequeñas y simples en apariencia y se encuentran distribuidas ampliamente en toda la biosfera. Un ejemplo de estas células procariotas pues es el Staphylococcus aureus, tipo de célula procariota, y es esta de color morado que ustedes pueden observar aquí en la parte superior derecha. Entonces, esta bacteria es una de las más comunes y aunque sean Staphylococcus, pues tenemos diferentes tipos de especies. Esta, por ejemplo, es la Aedes. Entonces, esta bacteria, pues es una gran positiva. Gran positiva, ¿por qué? Porque se tiñe de morado. Y las gram negativas se tiñen de rojo o color medio rosa. Y también estas bacterias pues se pueden clasificar dependiendo de su coloración. Entonces, de esta forma, pues es redondeada que puede encontrarse en la piel y mucosa de los seres humanos. Entonces, estas bacterias pues, pueden estar presentes en el aire. Cuando nosotros respiramos, pues estas se llegan a juntar en los poros de nuestra nariz y son detenidas por la mucosa que tenemos. Entonces, para eso sirve el moco que nosotros tenemos en la nariz. También tenemos algunas vellosidades que son para atrapar hongos, bacterias o virus. Entonces, de esa manera, pues nuestro cuerpo pues llega a esa adaptabilidad de protegerse del medio natural también. Entonces, pero esto va surgiendo a través de lo que es la evolución y a nivel celular. Entonces, las infecciones por este agente han aumentado debido a las cepas resistentes a los antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas bacterias, cuando nosotros consumimos medicamentos, no nos las acabamos, pues estas bacterias tienden a mutar, es decir, evolucionan muy rápidamente, se adaptan a ese tipo de medicamento, entonces tenemos que consumir, cuando nos enfermemos, otro medicamento más fuerte. Entonces, por eso es importante seguir al pie en lo que son los medicamentos. Si nos dicen 6 días hay que tomarlo. Muy bien, ahora, tenemos a las células eucariotas. Nos dice que las células eucariotas se caracterizan por presentar su contenido celular organizado en comportamientos de membrana, en particular lo que es el ADN, el material genético, que está
confinado al núcleo. Es decir, que dentro del núcleo, pues vamos a contener toda la información genética que es el ADN. De esta manera, pues la célula presenta tres estructuras principales. La primera, pues nos dice que es la membrana plasmática y esta es la estructura que envuelve y limita el contenido de la célula. La siguiente, que es el núcleo, y va a ser el organelo que encierra el material genético de la célula, es decir, toda la información que va a guardar para transmitirla a las nuevas células hijas. Ahora tenemos el citoplasma, que es la porción de la célula entre el núcleo y la membrana plasmática, donde se encuentra el resto de los organelos, que son, por ejemplo, las mitocondrias, ribosomas, vesículas, entre otros. Y el medio acuoso donde flotan. Aquí el medio acuoso es muy importante, ya que con eso pues hay una transferencia de iones, de minerales, de proteínas, ya que pues van a entrar y salir, pero va a haber micro y macronutrientes, entonces va a atrapar lo más pequeño, entonces es como una pequeña separación de qué va a entrar y qué va a salir, pero por eso es importante el medio acuoso en las células. Ahora tenemos que en las células eucariotas es la marca distintiva del dominio eucaria, en donde se clasifican a los animales, los hongos, las plantas y los protozoarios. Entonces, la mayoría de las células eucariotas son más grandes y complejas que las células procariotas y pueden encontrarse en seres unicelulares, como por ejemplo las levaduras, o también tenemos las multicelulares, como las lombrices. Un ejemplo de una célula eucariota es la Giardia intestinalis, que es la imagen que ustedes pueden ver aquí del lado superior derecho. Entonces, este es un tipo de células eucariotas y es un parásito protozoario unicelular, es decir, que es muy pequeño. Entonces, esa fotografía la hicieron con un microscopio. Ahora, la guardia lamblia es un protozoario unicelular que se caracteriza por tener forma de pera y 4 flagelos que le permiten movilizarse. Entonces, este es su aparato locomotor y hace que ésta pues, pueda tener una dirección al momento de moverse. Entonces, este parásito produce una infección intestinal caracterizada por dolor abdominal y diarrea. Entonces, si se dan cuenta, es una pequeña célula, pero pues todo lo que puede causar. Entonces se pueden producir muy rápidamente y se pueden alojar en nuestro cuerpo. Entonces, pero también nuestro cuerpo pues tiende a responder con síntomas o diferentes reacciones. Entonces, nuestras células juegan un papel muy importante en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de células eucariotas? Pues podemos clasificar a las células eucariotas en dos grandes grupos. A lo mejor ustedes recordarán, ya lo han visto en otras clases de biología, que son la célula animal y la célula vegetal. Entonces, la célula vegetal pues, nos dice que se caracteriza por poseer membrana plasmática, núcleo celular y citoplasma, en donde se encuentran los organelos. Ahora, también va a tener una pared celular y esta pues es la estructura que recubre por fuera a la membrana plasmática, compuesta principalmente por fibras de celulosa que le da soporte a la célula. Tenemos los cloroplastos, algo muy característico de las células vegetales, que son organelos con una doble membrana donde se realiza el proceso de transformación de la energía solar en compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis. Tenemos también la plasmodesmata, que son poros o pasadizos que existen en la pared celular que permiten el intercambio de material entre células vegetales. Entonces, a diferencia de lo que les decía hace rato, pues las células deben estar en un medio acuoso. Entonces, esto permite que los macronutrientes entren a través de la célula. Entonces, esos son pequeños poros. Y tenemos también a las glioxisomas, que son organelos que se encuentran en las semillas, donde se almacenan y degradan los lípidos necesarios en el proceso de la germinación. Entonces, estos lípidos pues, van a ser necesarios y son fuentes de energía. Tenemos también las vacuolas central, que es la zona de almacenamiento de agua dentro de la célula vegetal. Entonces, recordemos que las plantas muchas veces cuando las cortamos, pues van a estar húmedas, van a tener una cantidad cierta de agua. Entonces, pues estos vacuolas pues sirven
para que almacenen lo que es el agua. Ahora tenemos que las células de las hojas de las plantas, como por ejemplo la Elodia canadensis, están especializadas para captar la luz del sol y absorben lo que es el dióxido de carbono del aire para la síntesis de carbohidratos. Entonces, todas las plantas son seres autótrofos, quiere decir que van a producir su propia energía. Y a diferencia de las células animales que son heterótrofos, que dependen de otros para poder sobrevivir y obtener su energía de ellos. Entonces, aquí en la imagen de la derecha, pues vemos el claro ejemplo de lo que son las células. Si se dan cuenta, pues tenemos pequeñas celdas, ¿verdad? Y cada celda, pues es una célula. Y dentro de esa célula, pues vamos a ver que contiene lo que es el núcleo. Y dentro del núcleo, pues el material genético, es decir, el ADN. Ahora, esta imagen microscópica de la planta es de un acuario. Se llama Elodea canadensis y pues aquí se distinguen los cloroplastos, que son los que le dan el color verde al distintivo de las plantas. Okay. Ahora tenemos lo que es la célula animal. Entonces, esta pues se va a caracterizar por poseer membrana plasmática, citoplasma y núcleo, como las otras células eucariotas. Se distinguen de las células vegetales. ¿En qué se va a diferenciar una célula vegetal a otra animal? Pues en no poseer los organelos sintéticos o cloroplastos. Así es, entonces los animales pues no hacen fotosíntesis. Su membrana celular está compuesta por colesterol, que no se encuentra en las células vegetales. No poseen pared celular, poseen centromas, que son estructuras que tienen un papel en el proceso de la división celular. Un ejemplo de esto, pues tenemos aquí huevos de rana. Entonces, esta pues es una célula en sí misma. Entonces, se dan cuenta, miren cómo se observan los huevecillos de las ranas. Entonces, dentro de la diversidad de animales que van a poblar la Tierra, una de las células más fáciles de distinguir a simple vista son los huevos, ya que podemos ver pues una sola unidad. Entonces, aquí podemos observar una y ya pues un conjunto de huevos de rana. Ahora, algunos poseen una cobertura de protección rígida, como la de huevo de las aves. Es decir, tienen una capa que los va a proteger el contenido de adentro. Otros se encuentran desnudos, como es el caso de los huevos de los anfibios o peces. Es decir, que van a tener una pequeña cutícula, es decir, una pequeña capa muy delgada que los va a proteger. Pues bien, esto es como introducción de lo que vamos a ver en la clase de biología contemporánea. Van a ir otros temas surgiendo y van a hacer una actividad por semana también para que esto les facilite su aprendizaje y que ustedes tengan el tiempo para hacerlo. Entonces va a ser en un lapso de 5 días donde va a tener fecha y hora para su entrega. Entonces, para que no se vayan atrasando, no descuiden sus estudios y de esta manera pues les es más fácil a ustedes poder ver este tipo de videos para verlos en la hora que ustedes puedan y que ustedes informen. Incluso lo pueden estar repitiendo o buscar información de algo que les haya gustado o si tienen alguna duda. Entonces, ahí está el grupo de WhatsApp también para que ustedes puedan preguntar sobre los temas de la clase. Muy bien, pues bienvenidos a la materia de biología contemporánea. Vamos por el último semestre. Esperemos que todo salga muy bien a pesar de las condiciones en las que estamos pasando, pero sobre todo pues lo que nos interesa es de que ustedes aprendan. Muy bien, pues que pasen un excelente día.